Buenas noches amigos, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a un nuevo episodio más de 271 Podcast. Mi nombre es René. Y el mío es Luisky. Y en esta noche, amigos, estamos muy contentos porque le vamos a dar continuidad a la colaboración que estamos haciendo con nuestros amigos de Enfrascados Podcast. Antes de El podcast. empezar, No va. necesitamos que se suscriban, por favor, a todas nuestras redes sociales que estamos en Facebook e Instagram como 271 Podcast y en TikTok como 271.podcast. De igual forma, les recomendamos que activen las notificaciones de este bonito y hermoso canal de YouTube, se suscriban para que así el chismoso cada vez que nosotros subamos un nuevo episodio o estemos en vivo, les llegue la notificación. De igual forma, si en algún momento nos quieren mandar alguna historia que tenga evidencias que pesen un poquito más de lo normal, lo pueden hacer a nuestro correo 271podcastoficial@gmail.com. Y si quieren estar de chismosos con nosotros en lo que hacemos diario, darnos un saludito o compartir con todos los integrantes de nuestra comunidad, lo pueden hacer directamente al enlace de WhatsApp que está justo en la descripción de este video. Créanme que no se van a arrepentir. Tenemos una energía bien bonita con todos en ese canal. Y obviamente, pues todos los que estén en ese bonito y hermoso grupo de WhatsApp van a estar al tanto de todo lo que ocurre detrás de cámaras, porque aquí los señores que vinieron a grabar con nosotros traen una energía bastante bien chida y son bien dinámicos. Entonces, síganos y estén al pendiente de todas nuestras publicaciones. Y mientras tanto, pónganse cómodos, preparen su botanita y su bebidita, porque estamos por empezar con la historia de la semana. Luisito, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches otra vez, René. Estamos muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te la has pasado? Pues vaya ahorita bastante acalorado porque el calorcito no nos ha dado tregua, pero pues qué chido, ¿no? Porque así se limpian los poros y uno queda más hermoso de la piel. Fíjate que había leído por ahí y Ajá. había visto en varias redes sociales que ya estos calorcitos iban a parar porque el fenómeno de la niña y del niño ya estaban fuera de México, pero pues creo que se equivocaron porque esta semana ha estado particularmente muy calurosa. O no sé si sea la andropausia, pero mis bochornos están a todo lo que damos, Luisito. No, pues ya Entonces, estamos bien fritos en eso, entonces. Fíjate, René, que yo te quería preguntar, porque realmente creo que es más tu tema y la ujú, historia del día de hoy va más enfocado a los conocimientos tuyos, que son, ya sabes, aquí de amor y paz, ¿no? obviamente. René, ¿tú sabías que durante el orgasmo adquieres un poder mucho más fuerte de manifestación? Sí, de hecho, gran parte, digamos, de algunas logias manejan que el sexo tántrico tiene un poder muy fuerte de manifestación porque, como pues bien hemos dicho, creo que en algunos episodios, cada vez que tú tienes relaciones con una persona y llegas a ese punto máximo en donde compartes esa energía cúspide o culminada, en donde se supondría que biológicamente tendría que estar enfocada en abrir un portal interdimensional para que un alma o un espíritu de otra dimensión llegue y se asiente en este mundo terrenal y físico. Imagínate qué tanta energía se requiere para hacer llegar a un espíritu de otra dimensión a esta. Y pues bueno, obviamente para quienes practican este tipo de enseñanzas milenarias, pues también lo pueden utilizar para manifestar sus deseos más locos. Pero lo que yo te quiero comentar es que tienes que ser sumamente cuidadoso con lo que tú manifiestas durante el orgasmo. Obviamente. Esta historia nos la manda René ¡Ajijos! desde la plataforma de Instagram. Tocayo de Instagram, muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Te amamos, carnal. Muchas gracias. Bueno, aquí René me cuenta, que no puedo decir sus apellidos, que él hizo algo que le cambió la vida. ¿Por qué? Porque él fue una persona desde muy temprana edad que disfrutaba mucho de darse amor él solito. Ok. De ahí cuando él entró a la secundaria, empezó a tener contacto con chicas de su misma edad y empezó a practicar realmente muy seguido estos actos de amor. Ok. ¿Me entiendes? Vale. Una vez que él estaba solo en su casa, años después de haber salido de la secundaria, él estaba con su celular viendo la foto de una persona que a él le gustaba mucho. Empezó a imaginarse cosas, empezó a darse amor él solito y durante el éxtasis o culminación de ese acto que él hacía, Ujú.
de darse amor, en la mente pensó, ¿cómo me gustaría poder tener una relación amorosa con esta persona en algún momento de mi vida? Ese deseo, en ese momento, se fue directamente al universo y el universo le jugó una broma. Ah, caray. Y te voy a decir por qué broma. Él era muy amigo de esta persona, pero resulta que en una borrachera esta persona se va con unos amigos y estos amigos, por ir a exceso de velocidad, chocan el auto en donde van y absolutamente todos pierden la vida, incluida esta persona. No más. Entonces, tiempo después de que pasó el duelo y todo, en una noche él empieza a tener una parálisis del sueño. En esa parálisis del sueño ve como una mujer está adentro de su casa y poco a poco se le va subiendo a él en la cama. Obviamente él está paralizado. O sea, algo se le Este paralizó. espíritu quita la ropa de cama y empieza a manipular la ropa de él y se sienta sobre él y empieza a hacer ciertos movimientos. Él, dentro de la parálisis, no puede hacer absolutamente nada y lo que a él se le hizo muy raro es que surtió efecto como si él estuviera consintiéndolo, ¿me entiendes? Ok. Al pasar esto, él se despierta y cuando se despierta se da cuenta que la ropa que él tenía estaba mojada. Se sacó mucho de onda, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que día con día esta situación se empezaba a repetir. Ya era mucho más recurrente. Él empezó a buscar ayuda porque no era normal que él tuviera parálisis del sueño todos los días. Y fue con un chamán y el chamán le dijo, tienes un espíritu que está enamorado de ti. Resulta que ese espíritu era esta chica, de la cual él, en ese momento de éxtasis, pidió ese deseo tan fuerte. No más. En vida, después se enteró que esta chica, cuando esta chica tenía vida, que esta chica también sentía lo mismo por él. Pero él nunca tuvo el valor para decírselo. El chamán hizo trabajos para poder eliminar este espíritu que estaba, pues, haciendo cosas con él que él ya no permitía. Y la verdad es que no pudo hacer absolutamente nada. Los sucesos seguían pasando. Hasta que un día, que fue el último suceso en donde esta entidad lo pudo dejar en paz, pero fue el susto más grande de su vida. Porque en este momento, en el que se repetía de la misma manera, quitaban la ropa de cama, luego quitaban la ropa que él vestía, y esta persona o espíritu se sentaba encima de él, hacer esos movimientos que ya sabemos cuáles son. Shakirescos. Un poco. Entonces, al hacer esos movimientos, por fin le pudo ver la cara. Y efectivamente era esta chica a la que él tenía tantas ganas de estar con ella, pero la vio justo como ella terminó en ese accidente. Ah, no más. La vio con la mandíbula destrozada, con el cráneo roto y con tejido saliendo del cráneo. Entonces, él quedó traumado de por vida, no le gusta dormir solo, pero dentro de sus deseos se cumplió lo que él más anhelaba, que era estar con ella. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de un susto y a cambio de algo que él ya no deseaba. Y esta es la historia que nos manda Rubén. Tocallito, vaya qué perturbadora historia. La verdad, con esto, amigos, quisiera yo empezar diciendo, no lo hagan. O sea, aunque sí se manifiestan estas cosas, pues a lo mejor muchos van a tomar malas ideas y de repente va a haber 2, 3 desmayados a causa de tu historia, Luis. No lo hagan, amigos. Pero se me hace bastante turbio esto que comentas porque muchas veces dejan de ser estas entidades, ¿estás de acuerdo? Hay seres de muy bajo astral que toman la apariencia de, o no sé en qué momento, así como lo dices, el universo se quiso burlar de esta petición de este amigo, pero cada vez tengo yo entendido que cuando tú tienes sueños, digamos, húmedos, estás alimentando con esa energía creadora
pues no a un ser bastante bueno, sino que hay varios seres de bajo astral que pues se alimentan de esta energía creadora, que es la que prácticamente, digamos, te puede de cierta forma asemejar a Dios. Porque gracias a esta energía que tú liberas cada vez que llegas a este punto cúspide de, en este caso, darte amor, pues tú tienes el potencial, aunque no lo estés haciendo, de crear vida. Entonces, imagínate a cuántos seres no podrías alimentar con cada liberación de este tipo. Estos seres desde la antigüedad existen y es muy común, es más común que le pase a las mujeres, pero en este caso, como a René le pasó siendo hombre, este tipo de entidades se llaman sucubus. Así es. Entonces son seres de bajo astral que pueden adoptar la forma de lo que sea y que tienen tanta energía que pueden manipularte totalmente. Pueden tener un contacto físico y para eso está muy cañón que un espíritu lo pueda hacer. Un espíritu tenía que, por decirlo así, trabajar intensamente para siquiera mover una hoja de papel. Ahora imagínate, si realmente fuera el espíritu en pena de una persona, tendría que tener o muchísimos años de experiencia siendo fantasma para poder llegar a reunir toda esta cantidad de energía para estar un rato manipulando el cuerpo de una persona. Pero sí sabías, Luisito, que también existe la creencia de que tanto incubus, en el caso de los que son masculinos y atacan mujeres, como los sucubus, que son femeninos y atacan a los hombres, se podría decir que la persona que se da amor a sí misma puede ser su propio padre o madre de estas criaturas, porque Claro. uno es el que los crea, básicamente. Entonces, mi tocallito, pues al ser un fanático de estas prácticas, pues muy probablemente él estuvo alimenta y alimenta y alimenta a este ser para que se manifestara de formas, así como lo mencionas, cada vez más y más poderosas. Así es. Entonces, amigos, tengan cuidado todo lo que ustedes piensen en ese momento de éxtasis, porque más adelante les vamos a contar una historia similar, pero en este caso le pasó a Juanito. Y a la persona que tenemos hoy sentada aquí con nosotros. Ah, no es cierto. Bueno, llegó el momento de presentar al invitado del día de hoy. Entonces, amigos, como ya lo dijo Luisito, esta es una práctica, es prácticamente una continuación de una colaboración que estamos haciendo con unos amigos bastante queridos que tienen su proyecto también de temas paranormales. Y hoy tenemos en el estudio con ustedes a el tío de Enfrascados. Enfrascados Podcast. El podcast. Bienvenido, tío, ¿cómo estás? Bien, la verdad muy contento de que nos haya invitado aquí a 271, el podcast también. La verdad contentísimo. También mandarle un saludo a todos mis sobrinos que la verdad nos infartan con todas sus historias que nos están contando. Oye, pues yo creo que hoy vas a adoptar a más sobrinos, ¿no? Yo creo que sí, y los que se sumen, ¿no? Yo no tengo ningún tema. Yo puedo ser, me dice Dollar que soy tío de medio México, pero pues puedo ser de todo México. Venga, claro que ¿Y sí. por qué no? Vámonos de toda América Latina, ¿no? Quien habla español y puede entender. Ahí nuestros seguidores también de América Latina, también ahí también eso los estamos adoptando de este lado. Bueno, yo pues, creo que nos vamos precisamente- a referir a él como el tío. Sí, Vaya. vale. Y para Sin que falla. demos oportunidad a que más personas se puedan sumar a, digamos, a ¿cómo vamos a decirlo? A esta familia, Exacto. a esta adopción. ¿Nos podrías compartir tus redes sociales y la del Sí, proyecto claro en el que que estás? sí. Mis redes sociales me encuentran como Happy Jaco en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y como siempre Enfrascados Podcast Oficial. Ahí nos pueden encontrar también. No, pues qué bien. Y de verdad, estoy muy contento. Estamos muy contentos de que tú estés presente porque eres el segundo invitado de este gran proyecto que ustedes tienen y esperamos a tener a más de tu equipo, ¿no? Porque creo que todos han vivido situaciones muy extremas durante sus grabaciones, durante sus en vivos. Entonces, queremos conocerlas todas. Nosotros Sí, somos claro. muy chismosos y queremos saber todo. Con Vaya, lujo y- de detalle. Y básicamente, pues bueno, ya tuvimos la experiencia y la perspectiva de Dollar cuando empezó, digamos, en el episodio anterior su participación. Y quisiéramos saber cómo fue que tú te integraste a este equipo, cómo fue que empezó tu curiosidad por el tema paranormal y ya después, si quieres, nos arrancamos con tus experiencias. Pero te faltó algo primero. What? ¿Qué opinas tú de esta historia? bueno, que sí, acabo de sí, Fíjate contar? que a eso iba a entrar ahorita. Fíjate que el tema de la mente, la mente es muy poderosa. Las energías que tenemos
todas las personas, incluso el grupo que estamos acá, o sea, vas generando energía positiva, energía negativa, ¿no? Al final de cuentas, RN pues quería una energía de placer, ¿no? Al final de cuentas, y tuvo a su cubo. Y yo ¿por qué les quiero platicar esto? Porque... ¿Te pasó también? Es algo parecido, pero positivamente, ¿no? ¿Vale? Esto me pasó con mi esposa. Mi esposa, nosotros nos conocemos desde la secundaria. Fuimos novios, volvimos a reencontrarnos y todo. Pero a mí me pasa algo de que muchas veces sueñas mucho con la persona con la que tú quieres estar, al grado de que llega a suceder, ¿no? Y me ha pasado muchas cosas que he soñado y han sucedido. Y una de esas es la mente, por eso te decía yo mucho de la mente, porque soñaba yo mucho con ella cuando éramos novios. Y soñé como un futuro hacia adelante donde nos casábamos. Teníamos una casa pequeña de color rosa y es lo que siempre le menciono a Doler. O sea, mi casa ahorita es una casa muy grande, pero también es de color rosa. Y entonces me veía yo con ella, o sea, casándome. Y, o sea, tanto era como que el deseo y también el deseo de ella. Porque cuando nos separamos por mucho tiempo, pues no recibía yo llamadas, ella trataba de buscarme, como que todo se iba en contra. Hasta que llegamos al punto de volvernos a reencontrar. Fue algo muy bonito hasta la fecha. O sea, tengo 24 años de casado, voy a hacer. Entonces, y realmente es algo que uno desea. Es como las almas gemelas, yo lo llamaría así. O sea, dijeran por ahí, perro manifestador, saliste desde la secundaria. Exactamente. O sea, de la secundaria, pero ya después, más adelantito, pues nos volvimos a reencontrar. Sí. Entonces, y me recuerda mucho esto de las almas gemelas y me gusta mucho la película de Más allá de los sueños. No sé si también la llegaba a ver, donde esa parte de suicidio que estamos viendo ahorita, que falleció la persona, pero que realmente pues querían estar juntos, es algo muy parecido a lo que nos platicó mi buen que no aprovecharon el hecho por el miedo de él de no declarar su amor. Nunca supo que ella sentía lo mismo por él. Entonces, por eso yo digo que la mente, las energías, todo lo que tenemos y todo lo que pasa en el momento siempre lleva una consecuencia. La energía está... te la pueden estar absorbiendo sin que tú te des cuenta también. Así es. Pero pues bueno, ya nos remontamos un poquito a la secundaria, pero previo a esto, ¿tú ya tenías experiencia con temas paranormales? O sea, ¿de dónde surge esta afición para después ser parte de este podcast? La afición, ya así como tal, fue con Enfrascados. Porque a mí siempre me ha gustado el tema, ver películas de terror, de suspenso. Y las experiencias que le cuento al equipo que les contaba, y ahorita está mi hermano acá también presente. Es una experiencia que me platicó mi madre hace muchos años. Yo tendría como 4 o 5 años más o menos. En donde yo le decía yo, ¿sabes qué, mamá? Tuve un sueño y soñé con los Reyes Magos. Ajá. Y me decían que me fuera yo con ellos. Y mi mamá me dice, no, estás loco. Me fui y volví a regresar. Ma, ¿me das permiso? ¿De qué, hijo? De irme con los Reyes Magos. O sea, me están diciendo que ellos me van a dar muchos juguetes y me dice, no. Dice, no te doy ese permiso, tú te quedas acá conmigo. Yo te voy a dar todos los juguetes que tú quieras. En eso estaban construyendo en la parte de enfrente de la casa de mis padres. Salgo corriendo y me atropella un carro. ¿Neta? Neta. O sea, te traigo. ¿Qué edad tenías? Tendría yo como 5 o 6 años, más o menos. Estaba yo muy pequeño. Entonces, y de ahí cuando mi madre me lo contó, bueno, después de esto me atropellan, yo pierdo totalmente el conocimiento. Yo cuando recuerdo, estaba yo en el hospital, o sea, perdí totalmente el conocimiento. Ninguna fractura, acabé raspado hasta casi todo el cuerpo, salí bien la boca reventada, ninguna fractura afortunadamente, pero en ese momento que cuando mi madre me lo platica a mí, dice, si yo hubiera dicho, sí, vete con ellos, te doy permiso, yo creo que no estuviera yo ahorita sentado con ustedes platicando del Yo creo que sí. O sea, fue un evento desafortunado que afortunadamente no te pasó nada porque tu mamá no dio el permiso de que te llevaran. Exacto. Entonces, y te digo, es ese tipo de cosas. Y de ahí, pues me fui adentrando. Me han pasado igual muchísimas cosas donde dices, no sé si es suerte o realmente tengo una protección mucho mayor, que alguien dice, güey, este no es tu momento. Fuimos Cerro del Borrego, yo me iba a caer al barranco, o sea, de plano, un arbolito pequeño que me detuvo. Pues estaba lloviendo, estaba la brisita, pues yo rodé y quedé, pero atorado en medio de un árbol.
y ¿qué te gusta? 1 metro y ya estaba El precipicio. volante. Oye, pero a todo esto, ¿cómo es que tú llegas a Enfrascados? ¿Cómo se forma este proyecto? Porque en el capítulo anterior no lo preguntamos. Sí, bueno, el proyecto lo empieza Dollar con otros compañeros que ya no están con nosotros, nada más está Flamenco, que le mandamos también un saludo. Saludos, Flamenco. Y pues ellos empiezan con este proyecto. Yo por una necesidad de trabajo conozco a Dollar y le digo, oye, necesito hacer un video, ¿sale? Que lo tengo que poner a nivel LATAM y tengo que hacer muchas cosas. No, si yo te enseño. Yo lo veo a él, me enseña, hicimos el video y yo veo que tenía sus micrófonos, tenía su equipo y me dice, es que yo hago podcast y me gusta hacer música. Entonces, si le digo, oye, ¿puedo venir? Le digo, pues yo traigo las chelas y aquí nos ponemos a... Entonces me invitan y yo nada más voy como espectador, así tal cual, ¿no? O sea, ni siquiera participaba. Entonces, pues ellos tenían varios, varios intros, tenían Comedia Oxidada, tenían Diálogos del Más Allá, tenían Sobremesa de Vinil, que hablaban de música, teníamos como que muy variado, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, pues se llena el auge de lo que es ahora sí Enfrascados Podcast, pero ahora sí con Diálogos del Más Allá, que es el punk que nos hizo pues ganar, y la verdad la respuesta de la gente pues fue formidable, ¿no? La verdad les agradecemos bastante a todos los sobrinos, toda la gente que nos apoya, porque nos mandan unas historias muy chidas. No, pues qué bueno saber cómo fue el inicio de esto y que por una casualidad te viste envuelto en este mundo paranormal y que, bueno, ya traías el gusto desde antes, supongo, sí, ¿no? Y lo bonito de esto es de que hablamos el mismo idioma, ¿no? O sea, nos gusta a todos los lugares que hemos ido, todas las vivencias que hemos tenido paranormales también. O sea, no es de que te las cuenten, sino que también ya las vives pues en conjunto, ¿no? Las disfrutas, ¿no? Ya llamémoslo así, ¿vale? Disfrutas todo lo que te pase, todos los momentos que tienes ahí y disfrutas el lugar, que al final de cuentas hemos ido a varias exploraciones. No es como que buscarles, sino vamos a los sitios, grabamos, pero pues ahí nos suceden también las cosas. Bueno, hablaba Dollar contigo de hace rato, porque también estaba ahí de metiche hablándote y todo, que iban a conectar las historias, ¿no? Eso está bien interesante también. Porque por ahí nos habían dicho que tenías... Bueno, Dollar habló de varias experiencias, pero en específico puso como que mucho énfasis en que tú ibas a conectar una historia referente a La Llorona. Sí, fíjense que el tema de La Llorona, pues todos hemos hablado, lo relacionamos mucho y todo el mundo habla de eso y lo relaciona con lo que es el agua, ¿no? Uh-huh. Lo que es el agua. La experiencia que nosotros tuvimos, bueno, que tuve yo como familia, es, yo vivo cerca de un arroyo. Un arroyo está como a unos 400 metros, más o menos. Okay. Eran aproximadamente 11:30 de la noche, ¿sale? Yo llegué de trabajar como a las 10. Me di el riego y me acosté en la cama a descansar y estaba yo con el celular, estaba yo escuchando música. En eso mi hija pequeña, le mando un saludito a Yadis también, ella me dice, papá, ven y escucha. Y le digo, ¿qué quieres? Dice, apaga tu celular y baja. Así, pero ya la oí muy exaltada. Entonces, pues donde yo vivo, pues está un poco sólido también. Uh-huh. Entonces yo bajo lo que son las escaleras, estaba mi esposa, estaba una comadre y mi hija y yo. ¿Qué edad tenía ella? Mi hija tiene 12 años. ¿Pero en ese entonces? No, eso fue apenas, fue hace, ¿qué te gusta? El año pasado. Ok. Oh. ¿Sí? O sea, el primer viernes del día de San Juan. De marzo. ¿No? El primer viernes de marzo, sí, cierto, fue el primer viernes de marzo. Entonces, cuando yo bajo y me dice, papá, escucha. Y se oye el lamento. Ya sabemos que el lamento de la Llorona no es de que, ay, me sigue, no. Nada más se escuchó el lamento de, y lo que mencionabas con Dollar. De ese momento los perros empiezan a ladrar, pero una intensidad, y de momento se callan y empieza otra vez el llanto. Muy fuerte. El tío curioso dijo, yo me voy a asomar. Y me dice mi esposa, estás güey. Ay, tío. No te asomes, dice. ¿Por qué? Porque puedes atraer o puedes acarrear algo. Le digo, pero sí escuchaste. Sí, dice, sí lo escuchamos. Los perros vuelven a empezar a ladrar y se vuelve a escuchar otra vez el llanto. El llanto se escuchó, sabemos que si se escucha cerquita es porque está lejos. ¿Sale? Entonces sí se escuchó demasiado cerca porque el grito fue muy penetrante al grado de que pues en ese momento
Nadie quiso salir. Hasta como después de media hora, pues tuvimos que ir a dejar a mi comadre porque Pero aún así aún así salimos. Pero ya después de media hora, ya los perros se calmaron, pero un silencio total. Cuando se callaron los perros, el llanto... Pregunta. Tú traías tu celular, ¿no se te ocurrió grabar aunque sea el audio? No, nada. En Nada. ese momento nada más fue, o sea, la impresión de escuchar el ruido el llanto de esta persona. Y mi hija también, o sea, ella... Aparte que ella fue demandante, dices, no, deja el celular y deja ven el para acá, celular ¿no? y ven. Entonces, y esa ha sido como que la experiencia que tenemos con la parte de la Llorona, que nos han contado bastantes historias también de Sudamérica, la cegua también, que es muy No, pero similar la cegua también es de acá. Sí, pero Sí. en Sudamérica también la mencionan, la mencionan bastante. La cegua, y ves que en Mérida se llama la Ixtabae. Ixtabae. Exacto, o sea, tiene diferentes nombres dependiendo de la zona en donde estés. Fíjate que nosotros en el capítulo que tuvimos de La Llorona, y hago referencia a esto porque tú dijiste que te querías asomar y no te dejó tu esposa. Sí. Hubo una historia que nos mandaron sobre un cruce de ferrocarril que está en una unidad aquí que se llama El Dorado, en donde antes, cuando todavía el tren era de pasajeros, hace muchos años, pasó el tren por ahí y allí estaba apenas una parada nueva de camiones porque las unidades eran nuevas y había una mamá con su niña esperando el primer autobús, eran las 5:30, 6 de la mañana, y de ahí vieron como una mujer vestida de blanco con el cabello largo iba salida de una de las ventanas del tren y le dijo adiós a la mamá y a la niña. Entonces, esa noche, cuando la mamá llega con la niña, se escucha el llanto dentro de la casa y pues al otro día la niña no estaba. Se la llevó. Se la llevó. Sí, y fíjate que estas historias es que no, nos cuentan bastante y le platicaba yo a Doler ahorita que veníamos en el camino de un compañero que igual comentabas que les han platicado de Santana, de Izhuatlán, de Mariano Escobedo. Entonces esta es como por la carretera de Santana, donde me dice que iba su mamá, iba su hermano. Entonces iban caminando en la avenida y hay un salón muy, muy bonito ahí, donde pues eran prácticamente las 5 de la mañana. Tú pasas por ese salón y de este lado pues hay cañales. Entonces ellos al pasar, ir caminando, ven algo blanco, no lo distinguen tal cual, pero dice que como que algo flotando, como si fuera flotando. Entonces van caminando y le pregunta el hijo a la mamá, le dice, ¿o viene o va? Ajá. Dice, no sé, pero yo alcanzo a ver que viene. Entonces ellos pues alentan el paso y llega un momento en que se traban. O sea, se quedaron así, dice que no podían ni hablar y ese ente que pasó nada más agarró, se atravesó la calle y se metió a los calles. No les hizo nada. No les hizo absolutamente. Pero sí agarraron el tema de que no se podían mover, como que se les fue la voz de la impresión que tenían. Entonces, y esa zona también por ahí, pues bueno, hay arroyos, hay muchas cosas también. Oye, tío, quisiera hacerte dos preguntas, pero la primera de ellas es, ¿cuánto tiempo tienes tú en este proyecto de Enfrascados Podcast? De Enfrascados tengo 4 años. Ok, entonces tu esposa está ya relacionada con todos estos ya, temas, ¿va? ya. Entonces dices que esto pasó apenas hace Sí, un como- añito. ¿Tu esposa tiene experiencia en temas paranormales o de dónde le salió esa sabiduría para decirte no te asomes? No, es que mira, mi esposa, bueno, su familia vive en un rancho muy bonito que ahorita les voy a platicar también la historia de ese rancho. Ok. Entonces, pues ella, donde vivía también, pues le decían, oye, es que la Llorona, ellos viven a un lado de un río muy bonito. Entonces, pues como que ya las historias o lo que les cuentan las abuelas, los tíos y todo, de que si ves a la Llorona, enciérrate, no salgas. Entonces fue por eso también que Ese toman la conocimiento decisión. ancestral, ¿no? Exactamente, no salgas. ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, si te asomas te va a dar un mal aire. Un mal aire. Y cuentan las abuelitas que se te va la boca chueca y se te va un ojo de lado y Sí. que te quedas como si tuvieras parálisis facial. No sé si tú habías Sí. escuchado eso alguna vez. Sí, en algún momento sí. Fíjate que hay algo que también aquí me causa ruido porque ya también nos compartieron una historia precisamente de Ixhuatlancillo en donde la Llorona se le aparecía solamente a la hija de esa familia. Esa familia vivía o vive, no sé todavía, junto al río, que pasa un río ahí en Ixhuatlancillo que no sé si comunique con Ojo de Agua o algo así, ¿no? Pero entonces en esta historia la chica entraba en trance y la chica se asomaba por la ventana y fue hasta que un día que había tormenta que el papá de la chica se levanta y va a ver y ve que su hija ya está fuera
y estando afuera, la Llorona está adentro del río. Era un arroyito, o sea, no era un río que la tapara. La Llorona estaba adentro y la hija ya iba entrando al río y la Llorona ya le estaba extendiendo la mano. Él llegó, cargó a la hija, se la llevó y ya después se fue con un chamán que dicen que era de Maltrata, creo, o de por ahí, de Aculcingo. De Aculcingo, y el chamán le dio la receta o el ritual para que la Llorona ya no fuera a buscar a su hija. Y cuando hizo el ritual pasaron situaciones ahí bien cañonas porque se presentó la entidad y empezó a rodear la casa y a armar un relajo. Ahí esa historia Queriendo está reclamar lo buenísima. que casi era suyo. Exacto. Sí, porque ya estaba a punto, ¿no? Si el papá no reacciona No, prácticamente. si el papá no se despierta Bueno, y exacto. sale, la niña ya no hubiera Sí, aparecido. y fíjate que ahorita que dices, a lo mejor lo cambio un poquito, pero dices que ya la niña ya estaba afuera. Hay una historia que nos platicó una vecina de donde yo vivo. Eran aproximadamente 3 de la mañana, 2:30. Su esposo es taxista. En paz descanse, que ya falleció el señor. Entonces, el señor llegó a tomar café a la casa de la señora. Y de momento se empieza a escuchar un niño que estaba llorando. Y lo empiezan a escuchar. Se asoma el señor taxista y enfrente estaban las otras casas y había un niño afuera de la casa, estaba chillando. ¿Sale? Estaba chillando. Pasó el velador y le dijo, señora, métase porque esto no es nada bueno. Entonces agarró la señora, no hizo caso porque el niño era el que vivía precisamente en esa casa, pero ya estaba afuera. Entonces empezaron a gritarle a la señora. No fueron directamente a tocar, pero sí a aventar piedras para que se despertara. Se despierta la señora y en ese momento, ¿qué dice? ¿Qué pasa? Dice, es que su hijo está acá afuera. ¿Cómo que mi hijo está acá afuera? Su hijo está acá afuera. La señora sale, abre la puerta así tal cual porque tenía llave y recoge a su niño. Y le dice, pero es que ¿cómo se salió el niño? Eso lo ha de saber. Y el velador sí fue cuando le dijo, ¿sabes qué? No se metan ahorita acá en este tema, mejor váyanse a su casa. Pero era el niño que vivía enfrente de ella. What the fuck. No indaguen Pero ahorita sí, en este creo. tema. Ay, ¿y después supiste qué pasó? Ya, o sea, la señora, o sea, se terminó el tema, la conversación. O sea, dice que recogieron al niño, lo metieron. ¿Quién lo sacó de la casa? Ese es el detalle. Aquí lo que a mí se me ocurre, chaneques. Sí. No hay de bruja. otra. Y te voy a decir por qué brujas. Ya lo habíamos platicado. Pero la también. bruja se lo hubiera llevado. A lo mejor y sí, o a lo mejor no sé si tenían alguna protección o algo que hayan bendecido. Ujú. Pero allá, esa zona donde nosotros vivimos, sí nos han dicho bastante temas de lo que son el tema de las brujas. ¿Y por qué te lo digo? Porque igual ahí donde yo vivo, lo que es la parte de arriba es una cuadra y está un rancho. Entonces, en la esquina, pues había nacido un bebé, tendría como 2, 3 meses. Y de momento el muchacho empieza a escuchar arriba como que algo anda, como que algo andaba. Y le dice a su papá, ¿sabes qué? Siempre escucho que alguien está arriba de la casa. Y dice, y no nos deja dormir. Y me dice, cuando sea eso, tú me hablas. Ajá. Pasaron los días y los niños empezaron el niño empezó a tener como que moretoncitos en la piel, pero ya después no fue el niño, ya después también fue la mamá, que también tenía ese tipo de moretones. Entonces llegó un momento en que escucharon el ruido y este chico, estoy hablando igual de hace como un año, no tiene mucho. Es reciente. Y le habla por teléfono a su papá. Papá, está acá arriba de la casa. Sale el señor, o sea, y eso me lo platicó el señor, mi vecino. Salgo y sale con Un arma. con un arma. Sale y de momento ve cómo empieza a brincar algo y se brinca hacia el rancho. En el rancho hay un árbol muy grande. ¿Sale? Y el señor agarra unas tijeras, hace una cruz y la estaca. En el suelo. En el suelo. O sea, la estaca y esta persona pues no se podía mover. Y dijo, no, pues aquí te va a cargar la fregada, ¿no? Y el señor miedoso de que pues si le disparo, Ujú. o sea, no sé si pues, me vayan a echar a la policía o lo vayan a tomar en cuenta, pero ya estaba amaneciendo. Entonces el árbol se movía así como que muy duro, al grado de que esta persona cayó, pero como estaba del lado del rancho, pues ya no supo si se fue o la detuvo o se quedó ahí la persona. Tío, yo sé que a ustedes también les llegan un montón de historias y normalmente en la gran mayoría de ellas se habla de que
solamente los niños son los que sufren, digamos, de este tipo de ataques y regularmente también se dice que son los padres o los adultos los que caen como una especie de trance o sueño o hipnosis, que no se dan cuenta de esto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué te merece todo este Pues tipo fíjate que de todos los comentarios que nos han hecho, sí nos han comentado de que no se quieren dormir, les gana el sueño. Hay gente que también nos comenta que literal escuchan el caminar en la azotea, pero que les vence el sueño, ¿vale? ¿Y por qué también te platico todo esto? Cuando mis hijas estaban pequeñas y nosotros vivíamos ahí, estaba prácticamente sólido. Pues yo tengo un hermano que es sacerdote, entonces él fue y bendició la casa y todo. ¿Y no podemos invitar a tu hermano? Pues luego no está acá, él por lo regular anda afuera. Sí. Pues vamos a donde esté. No, pues luego lo mandan a Italia, si quieres ir hasta allá, pues le damos mejor. Dice. Sí, y te digo, y ese tipo de trances que tú dices, sí los he escuchado también en varias personas que nos han comentado, y más en la comunidad de Capoluca, Capo Chico, que pues es gente pues humilde, las casas de lámina, y se oye por... ¿Campo Chico? Capo Chico, Capoluca, Tuspanillo. Apenas acabo de contar una historia que nos mandó otro taxista precisamente que sucedió en Campo Chico, de una bruja, que es una viejita con vestimenta indígena, que la historia se llama Le di raid a una bruja. Entonces se para el taxista y le dice a la señora no quiere que la lleve, y la señora no le contesta, simplemente nada más abre la puerta del taxi, se sube y él va, intenta hacerle la plática, la señora no quiere y la señora va cubierta con su rebozo. De repente llegaron a la capilla, creo que es de... ¿Cómo se llama el que está después de Campo? Capo Chico está Capo Chico y está Capoluca. Bueno, una de esas dos se para porque allí es la parada del taxi colectivo, se baja la señora y listo, ¿no? Entonces, cuando él le cuenta esa historia a su compañero taxista, el compañero taxista le dice, güey, esa señora es bruja. Dice, no era una señora chaparrita, como 70 años, canosa y todo, pero tiene esta parte tapada con su rebozo. Dice, sí, esa es una bruja. Dice, yo sé porque estábamos precisamente, mi esposo y yo, muertos de calor, era en la madrugada, y a mí se me ocurrió salirme al corredor de la casa, y estando ahí en el corredor de la casa, pues mi esposa me alcanza y me dice, ¿qué onda? Y de repente vimos pasar a esa señora que estás describiendo. Pero junto a mi casa hay un campo muy grande, un terreno baldío, y al fondo del terreno hay unos arenales. Entonces, esta señora se metió ahí y se nos hizo rarísimo. Y luego, como a los 3-4 minutos, vimos que se encendió una llama al final de los arenales. Y dijimos, ahora esta vieja loca empezó a crear fuego y va a quemar algo. Pero no, se sacaron de onda cuando esa flama empezó a subir y bajar, y luego se convirtió en una esfera. Y cuando se convierte en una bola, se va rumbo a los arenales, y ellos por el miedo se metieron. Entonces tú estás confirmando que en esa zona y no, es zona y no de nada brujas. más ahí, o sea, esta es la zona de Cuautlapan, que es una zona serrana. La zona de Fortín, o sea, hay una historia que me platicó mi papá hace muchísimos años también. Está se ubica en la carretera federal a Fortín. Claro. Ubican el corazón. Ajá, sí, el Fortín Viejo. Ya, la salida de Fortín Viejo, a mi papá le gustaba hacer mucho deporte. Le gustaba ir a correr, le gustaba hacer mucho ejercicio. Y en eso iba con su hermano. Entonces ellos acostumbraban a ir a correr a las 5 de la mañana más o menos, porque pues después tenían que ir a trabajar. Entonces está la entrada Fortín Viejo y después empiezas a bajar las curvitas. Ves que hay unas... Bueno. Entonces iban los dos caminando y de momento siente que a uno lo carga de este lado y empiezas y al otro lo carga de este lado. Así como que... O sea, agarrando a los dos, ¿no? Y le dice, suéltame. No, dices, ¿por qué me estás agarrando? No, sí, yo no te estoy agarrando. Cuando voltean, ven una bola precisamente así como de lumbre, y se va precisamente al barranco. Ya estaban cerquita de la curva. Y se va a lo que es la parte de los barrancos. Como la de Jairo. Ajá, sí. Entonces, por eso te digo que esa zona Capoluca la respetamos mucho. Ya hicimos una exploración también del Fey Taxi, le pusimos ahí también. Fuimos en la noche, no a Puente Micos, pero sí al Puente de los Duendes. Fuimos a esa parte a ver si realmente pues encontrábamos algo, ¿no? También a ver. Queriendo de rascar acá los huesos del tigre, ¿no? De chismosos. No fuimos y nos cuentan muchas historias. Incluso cuando veníamos hacia acá, le platicaba yo a Dólar, nos venimos por la carretera federal
y me platicaba un mecánico que está precisamente ahí en el corazón, que anteriormente un chofer de los de las pipas de Pemex, pues venía a altas horas de la madrugada, pasa el puente ya para subir a lo que es la carretera, para llegar al Cetis, que está ahí cerca. Entonces le empieza a fallar lo que es el carro, como que lo sentía muy pesado. Entonces, de momento empieza a mirar hacia arriba y dice que veía nada más algo negro, como si una persona estuviera arriba del poste de luz, pero que como que se brincaba al siguiente poste. Y más adelante hay una capillita, incluso se las mencionaba yo ellas. Esta es la capillita que yo te menciono. Se le apaga el carro en ese momento, o sea, y el señor, aterrorizado, agarra lo que es la parte de su rosario y empieza a tratar de rezar. Empieza a tratar de rezar. Al momento de que cierra los ojos, agarra la llave, arrancó el carro y se fue. Y en esa zona, y pasamos ahí, realmente está muy sólido, está muy oscuro. Y les decía yo, mira, ¿ves los postes que están acá? Pues bueno, son los postes. Y llegamos, ¿qué te gusta? Son como 150 metros, 200, y está la parte de la capillita. Oye, tío, y ahorita dentro de este relato mencionaste Cuautlapan y antes de que empezáramos a grabar, allá afuera mencionaron de que omitieron una historia del Cerro del Chicacuastla. ¿Tú tienes esta historia? Sí, ¿Fue de Dole? sí, claro, no, es que, tío, estamos ahí con todas estas historias. Es que creo que esta noche es de contar pura historia. Sí, es que, y son cosas que nos pasan. Fuimos a unas cabañas en Chicahuasca, se las recomiendo, la verdad, para ir a descansar. Están muy, muy bonitas. Subes por la parte de Nogales y es como si fueras a la parte del ¿cómo se llama? Del Pico de Orizaba. Ok. ¿Vale? Está como de Nogales, estará como a hora y media. Una hora y media. Llegamos, iba a ser una grabación normal. Dices. Sí, normal. Llegamos y esa noche pues nos instalamos, cenamos ahí un poco y cayó una tormenta como no tienes idea. O sea, no, se fue la luz, tratamos de comunicarnos con el señor y nos dijo, ¿sabes qué? Pues no está el que repara, pues hasta el otro día. Entonces, pues llevamos unas luces ahí para grabar, lo que pudimos grabar de día. Y estábamos ahí en el tema de la grabación. Y de momento, pues empezaron a apagar las luces, pues ya se estaban acabando las baterías. Pero como estaba el agua y nosotros adentro, pues estaba calentito. En la ventana, en la parte de atrás, cuando volvieron a encender las otras luces, se veían como si en el cristal, en la parte de afuera, lo hubieran hecho así con las manos. Embarrado la grasa de las manos, ¿no? Así tal cual. Así como la escena del Titanic. Pues ándale, así mero, y se veía lo que eran las manos así tal cual, como si lo hubieran arañado. Entonces realmente te digo, nos ha tocado tantas experiencias en los lugares a los que hemos ido. En el Cerro del Borrego también nos han pasado. Fuimos a hacer con Historias Inmortales, también ahí estuvimos con ellos. Y hicimos el ritual. Siempre que vamos a algún lugar, siempre nos ha enseñado también Emma a pedir permiso de que pues nada más venimos a hacer una intervención, no vamos a atacar nada. Entonces, ¿Emma? Con Emma. ¿No la habías mencionado? ¿Quién es Emma? ¿Es parte del equipo? No, Emma es de Historias Inmortales. Ah, ya, ok. Sale. Entonces llegamos, hizo su ritual, ofreció dulces también por el tema de los chaneques, los duendes. Sí. Y de momento pues empiezas a observar así como que alguna que otra sombrita, porque ya grabamos en la noche ahí en el Cerro del Borrego. Y de momento vimos un animal, o sea, empezamos a ver como que algo se movía y lo vimos hacia arriba. Incluso tiene la foto Dollar, igual si se las comparte. Pero no parecía ni tlacuache, tenía una cara así como de búho, pero con cuerpo de tlacuache y una cola muy larga. Qué raro. O sea, muy, muy raro. ¿Y o sea, tiene la foto de eso? Sí, tiene la foto, o sea, para que se las comparta. Y incluso lo alumbrábamos y pues no se movía, o sea. Un agualote así chido, ¿no? Pero se te quedaba viendo así y nosotros lo alumbrábamos y no se movió. Bueno, respetamos y ¿sabes qué? No vamos a meternos. Hicimos todo lo que es el ritual, anduvimos por todo el recorrido de lo que es el Cerro del Borrego, pero sí nos llamó mucho la atención. Dicen que en la noche se escuchan los llantos de los soldados que los venadearon ahí cuando los agarraron dormidos. Vimos algunas sombras también ahí como que se movían en la parte del fuerte que está en la parte del centro.
pero lo más raro que nos pasó sí fue este tema de este animal, ¿no? Y hay Oye, un pues video, les han estado pasando tantas cosas que de verdad ya no puedo esperar a que me inviten a explorar con Sí. ustedes. Oye, tío, y además dices que, o sea, que previo a esta, digamos, bonita coincidencia de empezar a grabar en este podcast, pues tú no estabas en estos temas. ¿De dónde agarraste el valor o los tompeates como para enfrentarte a estas cosas que, pues, para muchos, pues sí, fácilmente llenan 2, 3 pañales? Sí, yo creo que esto es de antes, ¿no? Como que ya algo lo atrae uno, o sea, de todo lo que me ha pasado, todo lo que he vivido. Incluso les platicaba yo de estos sueños, de que muchas veces soñaba yo algo, o sea, hay veces que sueño, pero ya no lo platico, porque muchas veces llega a suceder y no es algo chido también. Ok. ¿Sale? No es algo chido porque dices, puta, no te quiero decir que te va a pasar esto, no, te va a pasar. No, aparte que si algo. lo dices es como si ya lo estuvieras Sí, decretando. pero el ¿no? detalle es de que luego sí pasan las cosas. O sea, me ha tocado hacer comentarios con otras personas de que, oye, güey, fíjate que soñé esto y todo esto. Y al otro día fue, No, mames. güey, cállate, güey, no digas nada, cabrón. Pero es que fíjate, o sea, esta es una creencia, digamos, de los judíos. Principalmente, bueno, estos de los que enseñan la Kabbalah, que ellos te dicen que cuando tienes este tipo de sueños premonitorios, incluso cuando tú tienes ya cosas marcadas en tu destino o en tu estrella o como lo quieras ver, el hecho de que tengas un aviso previo te da la oportunidad, una, para cancelar Sí, ese sueño sí, claro. y pues bueno, ellos mencionan principalmente 2 cosas, ¿no? Sedaká, que es hacer como que obras de altruismo o de caridad, Sí. penitencias y ayunos y sobre todo oración, ¿no? Entonces a lo mejor tú podrías tener una ventanita ahí a lo que va a ocurrir en el siguiente día y a lo mejor, digo, si lo pusieras como muchos de los que han venido aquí, al servicio de estas personas, si te hicieran caso, porque muchas veces Sí. también está el escepticismo, ¿no? De que, pues está chingando el tío, ¿no? Pero si te hicieran caso, a lo mejor tendrían chance de que por medio de obras de caridad, ayuno y oración, quienes crean, podrían cancelar o prevenir estos destinos incluso fatales, ¿no? Sí, fíjate que muchas veces este tipo de sueños yo trato de borrarlos. O sea, al final de cuentas, sí, lo soñaste y contrólate, Cálmate, método Zen, exactamente, tranquilízate. te tranquilizas 2, 3 golpes, bórrate esto de la mente, ¿sale? Y sí, muchas veces pues sí los has borrado, pero algunos sucesos pues, ya no. Claro, no lo creas para que no se vuelva Sí, exacto. realidad, ¿no? O sea, Y fíjate fue, que- y fue- No, y fue dime. por eso que nos adentramos, te digo, a mí desde pequeño, pues lo que son las películas de terror y todo, incluso coincido con mi esposa, también le gusta mucho ese tipo de contenido. Entonces, pues por acá sale algo nuevo y pues, lo empezamos a. Fíjate que ver. eso sí te lo iba a comentar, que el hecho de que... Es que yo creo que esto no es un gusto adquirido, o sea, naces con este gusto, porque yo también desde que tengo uso de razón, yo soy fanático de este tipo de ¿cómo se llama? De temas, ¿no? Desde niño yo veía, me escapaba, les comento a todos, ¿no? Yo me escapaba para ver La Hora Marcada, sin Sí. permiso de mi mamá ni Sí, nada, sí, o sea, sí, sí. desde niño. La mano peluda del oro marcada. Y tío, ahorita mencionaste que también es un gusto compartido con tu esposa. ¿Nos ibas a comentar acerca de una historia en el rancho en donde vivía tu esposa? ¿O donde Fíjate vive? que esa historia, ya fuimos nosotros también, fuimos a hacer una investigación también allá. Pero la historia de este rancho es más que nada temas de chaneques, temas de duendes. Ujú. Porque nos platicaba mi esposa y nos platicaba mi suegra. Ellos viven a un costado, estará como a unos 60 metros el río, 60, 70 metros, una bajadita. Pero había árboles muy grandes, pochotas, y había otro tipo de árboles. No eran pochotas, pero sí estaban muy grandes. Entonces, su esposo tenía un caballo y lo peinaba siempre el caballo y lo dejaba afuera en la parte de atrás. Y siempre le decía a sus hijas, ¿sabes qué? Mañana el caballo vas a ver cómo va a amanecer. Entonces, pues al otro día el caballo amanecía con trencitas, amanecía bien peinadito. Y cosas que les pasaban también era que mi cuñada pues tenía muchos juguetes, tenía su cuarto, tenía muchos juguetes bien acomodados y encontraban caminitos, así como que se hubieran acomodado parte de sus zapatos, sus juguetes, y siempre encontraban pasto en lo que era la parte de... Y decía, bueno, ¿y quién viene a
A echar a pasto echar ahí, pasto, ¿no? ¿no? Y luego se fue a la escuela y le decía a su mamá, ¿sabes qué? Voy a dejar esta falda porque está rota. Pues deja la falda ahí y cuando llegan la falda está, o sea, totalmente hilada. Ajijos. Así tal cual, o sea, hilada y dice, mamá, ¿me reparaste la falda? No, sí. Yo cuando mi suegra era maestra, ya está jubilada, pero ya se había ido a la escuela y pues mi cuñada iba a otro lado. Oye, fíjate que yo sí había escuchado lo de las trenzas, que es lo más Sí. común, pero jamás en la vida había escuchado que se pusieran a reparar Sí. cosas. Y hablando de duendes, Yo lo único que había escuchado era lo de los ratones de Sí. Cenicienta No, que surcían y ahí ropa, no güey. termina, Ajá. y ahí no termina la historia, o sea, Ah, posteriormente, bueno, ya entrando nosotros con enfrascados y todo esto de diálogos, pues los invito, ¿saben qué? Vamos al rancho. Y nos hicimos así un grupo ahí el para ir. grupito y fuimos, la verdad nos la pasamos súper bien. Entonces le digo aquí a mi compadre Dollar, tú y yo vamos a estar, ahora sí que sin chotearle ahí, nos vamos a quedar en el cuarto donde acomodan según los zapatitos y los ponen todo esto, ¿no? Mi amigo no pudo dormir en toda la noche, yo dormí súper bien, ¿sale? Pero le digo, lo interesante de esto es que cuando Ahí fue hicimos- donde pasó lo de la mano del Titanic, ¿no? No, ese fue. Ok. Este lugar se llama Naranjastitla, Puebla. Pero anteriormente a que estuviéramos en esa habitación, nosotros fuimos a grabar al río. O sea, grabamos a un ladito del río, así literal. Pero antes de eso hicimos el ritual, porque en esta pochota habían pasado muchas cosas. Cuando nosotros vamos de vacaciones allá, pues tratan de limpiar todo lo que es la maleza. Entonces se había caído, se había desgajado un árbol. El árbol no está seco, el árbol es un árbol verde. Entonces se desgajó y nos habla mi suegra y nos dice, ¿sabes qué? Tráiganse dulces, tráiganse esto porque no quieren. Andan por aquí ahorita, ¿no? Entonces pasa esto, yo me voy con mi hija, bueno, llegamos allá a Naranjas, yo me voy con mi hija, con Yadi, la pequeña, y le digo, vente, vamos a atravesarnos el río. Nos vamos atravesando el río, llegamos al otro lado y otra rama de ese mismo árbol se desgaja. Sin que estuviera un poco Sin que quebrada. estuviera nada. Nada. Cuando nosotros fuimos a visitar ya con enfrascados, nosotros sí llegamos, mi buen Dollar agarró dulces y los puso ahí en el árbol, hizo, no, pues no venimos a hacer mal, no venimos a hacer daño, nada más venimos a hacer una grabación y pues lo que se dé, ¿no? Grabamos, estuvimos prácticamente como una hora, después hicimos una fogata, hicimos otro episodio. Cuando nosotros regresamos a lo que es la parte de la pochota o el árbol, ya no había absolutamente nada. O De los dulces, se de los los llevaron, se dulces llevaron ya no había todo. absolutamente nada. Oye, pues fíjate que aquí por Costco no sé si deben de conocer la cascada de Alpatláhuac. He escuchado, no Bueno, iba para allá. es un lugar padrísimo al que apenas fuimos a hacer un camping en diciembre y nos la pasamos increíble y el dueño de ahí nos contó una historia sobre un familiar de él de hace muchos años que yo ya la conté y trata precisamente de chaneques, que cuando ella era niña la pierden los chaneques, etcétera, 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 ¿no? Deberíamos de ir y grabar ahí, hacer Cuando una guste, colaboración nosotros justo estamos- ahí. Está padre, hay cabañas y todo, pero para mí lo bueno es acampar. O sea, si vas a un Eso lugar es lo así, más rico que es puedes acampar. encontrar. Entonces podemos ir. Hay una chica que colabora con nosotros que tiene una percepción súper abierta, que ella justo en ese lugar ha tenido varias experiencias. Y de hecho, el ufólogo que también colabora con nosotros, que se llama Axel Elías, que ustedes ya oyeron de él, la última experiencia que me contó fue justamente por esa zona, no en ese lugar, pero fue en esa zona, en donde vieron a un perro, que el perro primero los andaba rondando, y después de andarlos rondando, el perro se paró, empezó a caminar como humano y se metió al monte. Entonces, de que hay algo ahí, lo hay. Sí. Entonces, hay que ir ahí, pero hay que ir con Lupita Sí. Capistrán y hay que ir con Axel Elías. Pues lo vamos agendando. Yo Bueno, y creo con todos los que nos ponemos de subimos, acuerdo ¿no? y lo Claro. agendamos. Y fíjate que ahorita que dices... Entre montón, menos nos va a Sí, pasar, ¿no? claro, menos miedo, ¿no? Fíjate, antes de que cuando ahorita que hablabas de perros, hay algo, te digo, es que esta zona de Potrerillo, Santana, pues es cañales, hay muchas cosas. Ahorita que mencionabas de perro, hace, ¿qué te gusta? Unos 4 años, 3 años. Pues yo salgo a trabajar a las 5 de la mañana, o sea, salgo de la casa
No tenía yo auto, pues tenía yo que salir caminando. Salgo, llego a la esquina y de ahí pues tengo que caminar otras 2 cuadras a agarrar el autobús. Pues de esa esquina a las 2 cuadras veo un perro, pero un señor perro, o sea, no un perro normal. Era tipo pastor alemán, pero un animal muy grande, muy grande. Pero lo que me llamaba la atención cuando yo lo vi, que incluso me detuve, me regresé a mi casa porque dije, mejor voy a pedir un taxi porque esto no es normal. Pero atrás del perro, de ese perro enorme, iban varios perros. Siguiéndolo. Como si fuera así. Fila india. Fila india. Pero sí, el tamaño del perro a mí sí me espantó porque dije, no, no. Yo le tengo pavor a algunos perros, pero ese sí tenía unas dimensiones muy, muy diferentes a un perro, ¿no? Tío, pero antes de que nos sigamos con este tema de los perros y muy probablemente nahuales, quisiera yo saber cuál es tu opinión. Digo, yo sé que también están en este tema bonito y hermoso y tienen una comunidad también que los sigue y los alimenta un montón de historias, pero a mí me gustaría saber cuál es tu opinión o qué te merece el tema de los chaneques. O sea, ¿tú qué crees, qué piensas, qué son? ¿Son buenos, son malos? En tu experiencia, ¿cómo ha sido con el contacto con estos seres? Fíjate que el tema de estos chaneques, seres mágicos los llamas, porque también son muy juguetones. Al final de cuentas son muy traviesos, pero también estos seres también te pueden lastimar, ¿no? Te pueden jalar, te pueden jalar hacia lo que es el río, te pueden perder. Incluso hay mucha gente que dice que si tú vas caminando, ellos también te pueden perder. Y qué bueno que mencionas estas historias que dices que te digo, es que me ha pasado infinidad de cosas también. Yo trabajaba en una empresa aquí en Fortín y es precisamente de los chaneques hablo. No sé si pueda decir marcas o no, pero Dilas, no hay problema. trabajaba yo aquí en Bellota, Limas. Aquí está aquí sobre la carretera de la autopista. Y pues había una bodega que estaba en la parte de afuera y después estaba lo que era la parte de lo que es la maleza. Entonces, pues siempre me tocaba ir en las noches a recoger ahí unos materiales, pero siempre, a mí no me decían nada. Cuando yo entré a trabajar nunca me dijeron nada. Entonces llegaban y aventaban piedras. Y... O sea, amablemente te dejaron a que lo descubrieras, ¿no? Exactamente, algo así. Regresaba yo y le dije, oye, le digo, es que me estaban aventando piedras del otro lado. Son los chaneques. O sea, no me dices nada, le digo, yo chillón el hombre y todavía no me dices nada. Bueno, pasó el tiempo y después ya no eran piedras. Después ibas tú y como había montículos de tierra, veías como que huellitas muy, muy pequeñas en ese lapso. Entonces ahí le decían, creo que le decían a Chaneca, ese lugar por ahí. Entonces yo dejé de ir solo siempre que íbamos allá. Incluso hasta el supervisor decía, güey, vamos a la bodega, pero por material y después nos regresamos. Entonces ya nadie quería ir solo porque la persona que siempre iba para allá era esa persona. Y te digo, esos seres son traviesos, pero también te pueden perder o te pueden llevar hacia un río o hacia un barranco. Y eso normalmente tiene que ver, o sea, digo, no quisiera decirlo así, pero sí tiene mucho que ver la experiencia conforme a la edad, ¿no? Sí. O sea, hemos tenido historias en donde son niños a los que principalmente son los que quieren para jugar y mantenerlos ahí. Y a los adultos es a los que les hacen maldades o más que nada los quieren como que ahuyentar si no traen una buena energía, ¿no? Bueno, pero cuando ellos privan de la libertad a un niño y lo retienen, la finalidad no es entregarlo o dejarlo que se vaya, sino más bien es convertirlo en uno de ellos. Exacto. Sí, muchas veces. Principalmente niños que carecen de una fe desde muy temprana edad, o sea, los que no están bautizados para pronto. Sí, y sí, es que estos, la verdad, nos hablan tanto de duendes chaneques que hay veces los llegan hasta confundir. Pero estos, pues realmente los quieren para convertirlos y que estén con ellos o realmente pues nada más divertirse un rato, ¿no? Claro. Mira, fíjate que nosotros somos muy nuevos en este tipo de contenido, creando contenido, ¿no? Ustedes ya tienen una experiencia muy vasta para nosotros, ¿no? Nosotros nunca creímos, o al menos yo en mi experiencia particular, jamás en la vida había escuchado tantas historias de brujas como ahora. Te lo juro que nos han llegado cantidad enorme de historias de brujas. Diario llega una, carnal, diario llega una. Que a veces tenemos que decir, a ver, es que en este episodio ya contamos de brujas, ahora hay que buscar de otro para variarle un poquito, porque hay historias de brujas.
pero la mayor parte de las historias que tenemos de brujas son de aquí, de la zona. De Mendoza, de Puebla, de Oaxaca. De Oaxaca hay un montón y de Chiapas, ¿no? O sea, como que el sur de México está plagado de brujas. Y principalmente serranía, porque pues estamos en zona de Exactamente, altas montañas, todas son en la sierra, ¿no? Pero no son de estas brujas, porque hay muchas personas que hacen curaciones a las que les llaman brujas. No, son brujas realmente las que tienen pacto, que pueden convertirse en un animal y que se alimentan del líquido vital de las personas, ¿no? De hecho, hay una nada más que nos llegó, que fue la de Xochimilco, la que es con Cachirulo, ¿no? La del perrito, ¿no? En esa a mí me causó mucho miedo, me causó escalofríos esa historia, que la pueden ver en un capítulo ahí especial, porque es una chica que se despierta. Bueno, se muere su perrito, y cuando se muere su perrito solía chuparle los pies. Entonces, el día que falleció su perrito, ella siente que le están chupando los pies y ella piensa en ese momento que es Cachirulo. Pero entonces, minutos después, se da cuenta o recuerda que Cachirulo ya no está en este mundo, y cuando voltea, ve a una viejita agarrándole el pie y lamiéndoselo. Y de ahí se derivan un montón de cosas. Y pues precisamente retomando el tema de los perros y el perro líder que tú viste, ¿qué opinión o no sé si tengas más experiencia con estos perros que muchas personas asocian principalmente con lo que son los nahuales? Los nahuales. Sí, fíjate que eso es lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no? Ese tema de perros de esas dimensiones no son muy normales, o sea, no son muy normales verlos. Y lo primero que se viene es, ¿sabes qué? Es un nahual, ¿no? Y yo creo que mi buen amigo Felipe, si en algún momento también lo llegan a invitar, él trae unas historias también de nahuales. No nos ha tocado como evidenciar ese tipo de cosas más que eso. Pero sí, para mí tener ese tipo de visiones o tener ese tipo de experiencias, o sea, a mí sí me da miedo, ¿no? Te digo, más que le tengo pavor a los perros, pues yo creo que eso también fue lo que me llamó mucho la atención. Bueno, fíjate que hablando de nahuales o de entidades como humanos que se transforman en otras cosas, cuando nosotros iniciamos este proyecto, a René le llegó una historia que está padrísima, que me encantaría que te la contara. A ver, dale. Pues es que, o sea, no es como tal que me haya llegado, sino que fue de una personita muy cercana a mí. Y tiene que ver precisamente con este tipo de seres. Ya vamos a dejar los terrestres, sino uno al lado. Haz de cuenta que mi primita tenía por ahí entre, pues, ¿qué te gusta? 6, 7, 8 años de edad. Y nosotros vivíamos en un pueblo que se llama San José de Abajo, allá en el Ingenio, rumbo a Merca, todo esto, ¿no? Bueno, pues ya sabes que en ese entonces era muy común que las casas prácticamente estuvieran juntos, ¿no? La casa de la abuelita, la casa del tío, el otro tío, y están todas conectadas por el mismo patio. Entonces, en una cierta ocasión, mi primita, Anaís, ella iba pasando, digamos, de su patio, iba saliendo para ver a mi abuelita, porque pues todo giraba en torno a la abuelita. Entonces había un mango muy, muy grande digamos, en medio de estos dos patios. Y cuando ella va saliendo, ella se topa. Ella así lo vio. Imagínate, era una niña de entre 6, 7, 8 años. Ella dice que vio a un ser. Ella le dijo, el volador, en su momento, que tenía como que patas de animal. Ella decía como que entre de cabra o de un ave. Y que tenía una capa larga y como una especie como de báculo o de palo, y que ella lo vio saltar de techo y techo. Muchos en el pueblo también refieren a esto, pero ya con la perspectiva o la óptica de adulto, ellos ya no refieren a un saltador o a un brincador de techo en techo, sino que ellos ya te dan dato específico de que eso de que mi primita vio que era como una especie de capa, no era una capa, sino eran unas membranas, y que esta apariencia no era de un hombre, sino una especie como de humanoide. Prácticamente lo que la gran mayoría refiere es como una especie de gárgola. Entonces, que si bien sí brincaba de techo en techo, pero tenía una especie como de alas de murciélago, y que muchos la habían visto. De hecho, ya después platicando esto, porque
pues obviamente pues a mi primita nadie le creía, ¿no? Cuando ella le platica a su papá, mi tío le dice, pues lo imaginaste, hija, pues eso no existe, que bla, bla, bla. Tiempo después mi tío se topa con una persona del pueblo que se había ido hace años, regresa y le pregunta precisamente, oye, ¿y qué onda con esta criatura? ¿No la han visto? ¿Sigue estando aquí presente? Y entonces es cuando mi tío le da credibilidad a la historia de su hija y le pregunta bien santo y seña. Y cuando sale esta historia, muchas personas aquí hablan de una gárgola que se ve principalmente, aquí al menos en Córdoba, en la zona de la Alameda, porque también por ahí había un manto acuífero y pues por ahí tiene que ver Justo por donde está el un lugarcito, convento. exactamente, que tiene que ver con un lugar de religiosas, Sí. puras mujeres, y que esta entidad pues, normalmente busca personas vulnerables del sexo femenino. No sé si a ustedes les han llegado este tipo de historias de una gárgola o algo membranoso que vuela. No, fíjate que así como tal de una gárgola no nos ha llegado. Hemos visto videos que también se reproducen y es impresionante ver a esas personas escalando y con alas. Muy referente también aquí en Córdoba era el hombre polilla, creo que también el que Es te que menciona. prácticamente es Sí. ese. O sea, la gente lo identifica con la gárgola, pero no identifican al Mothman. Sí. ¿Me entiendes? O sea, el hombre polilla como que no es muy popular entre los sucesos paranormales que regularmente se conocen en México. Porque sabes que el hombre polilla, que se conoce más como Mothman, es más como para Estados Unidos, Sí. para esa zona, al igual que el hombre del sombrero. Aunque hay un montón de historias también referentes al hombre del sombrero. Y hay una chica que nos mandó precisamente una historia de aquí, a unas cuadras de donde está el Panteón Municipal, justo con el hombre del sombrero, ¿no? Pero son muy limitadas, muy limitadas. O sea, son como 2 o 3 historias que hemos recibido nada más sobre el Mothman eso. o sobre el hombre del Pero sombrero. fíjate que de gárgolas no. Lo que sí, ahorita que mencionabas de los nahuales, hay una historia que nos contó un amigo que se llama Gaudencio, ya tiene añísimos que no lo veo a él. Esto es en la zona de Maltrata, Vaquería, todo lo que es la parte de Aculcingo. Y él nos platicaba que su papá, cuando estaba ya más joven, pues tenían que jalarse a los senderos. Y de momento dice que entre medio camino se le atravesó un burro. Ok, ajá. Y que el burro le habló. O sea, casi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, pues él se sorprendió también. Entonces dijo, esto no es normal. El señor, pues con todo lo que sus ancestros le dicen y todo, pues igual, una cruz y clavó una daga en lo que fue la parte del piso. Pero después de haber sido educado y decir buenas Sí, noches, ¿no? Sí. Claro. Exacto, fue educado. Entonces, ya cuando estaba estacado, porque así le llaman, los estacan, ya iba a amanecer, ya eran como las 5 de la mañana, ya iba a amanecer, y le decía, suéltame y todo lo que quieras. No, dice, ahorita yo voy a saber realmente quién eres. Suéltame, te doy lo que quieras. No, que yo voy a esperar. El chiste es de que lo convenció, pero dice, sí te voy a soltar, pero no te voy a dejar así. Dice que le reventó las 2 patas de trancazos. De trancazo se las dio, se lo quitó. Y dice, sí te voy a dejar, dice, pero sí voy a saber ahora sí quién eres. Entonces, amaneció. Al otro día, pues se dieron cuenta, ¿no? Hubo una persona que realmente estaba dañada de las piernas. Nombres, ¿no? Ah, no. Pero esta persona dice que después le llegó y le llegaron como con carne, o sea, mucha carne, y dijo, es que te lo manda este señor, dice, por haberlo dejado. Así tal cual. Fíjate fue. que yo tengo una historia de Nahual también que me contaba mi abuelita, que esa historia se hizo viral y mucha gente, ya sabes, las controversias, ¿no? De Sí. gente que cree, gente que no cree. Y esta historia trata de un señor que iba a cazar justo por la zona de Omealca, Tezonapa y todo, pero se iban como un día o 2 días a cazar al cerro para poder tener alimento durante 1 o 2 semanas, ¿no? El chiste es que él llegó a un plano, o sea, un claro, perdón, donde no había más que como un tipo vallecito. Y en ese vallecito había una casita. Y el señor ya tenía rato de caminar porque él eligió una ruta nueva, no la ruta que habitualmente tomaba. Y en esa ruta estaba esa casita. Entonces llega a esa casita y se da cuenta que hay tendederos. Y en esos tendederos hay carne.
secándose con sal. Entonces hay un niño afuera jugando, un niño como de 4 o 5 años. Y le pregunta, oye niño, ¿no están tus papás? Quiero un poquito de agua, tengo mucha sed. Y el niño les dice, no, mis papás no están, se fueron a cazar, fueron a comprar alimento. Y dice, ay, ¿te dejaron solito? Dice, sí. Sí, pues siempre me dejan solito, ellos se van y luego regresan. Dice, mi papá se convierte en coyote o algo, ¿no? Se convierte en animales. Dice, ya luego cuando llegan, pues ya, ¿no? Yo estoy acá. Dicen, y si tus papás se convierten en coyote, entonces ¿tú en qué te conviertes? No, pues yo me convierto en Michi. ¿Quieres ver? Y le dice, a ver si es cierto. Entonces el niño entra rápido corriendo a la casita, saca una canasta y la pone al revés. Y obviamente el aro de la canasta hace que haya un espacio. Y dice que el niño se mete abajo de la canasta y a los minutos sale un gatito bebé, un michito. El señor, pues asustadísimo, sale corriendo, se va. Y esa es la historia que contaba mi abuelita. Aclaro, es más leyenda que historia real, así que no me crucifiquen. ¿No? Sí, que aparte ese tema de los nahuales es un don, ¿no? Al final de cuentas que se transmite, porque si tú lo quieres adquirir por medio de otros rituales, bueno, ya es muy diferente, ¿no? Ya tienes que hacer pactos. Exactamente, ya es algún pacto, pero ese tema ancestral de los nahuales, o sea, viene desde mucho antes, ¿no? Y creo que lo mencionábamos igual en algunos capítulos ahí con Doller, el tema desde los aztecas, ¿no? O sea, cómo le traían pues un pescado fresco, ¿no? Decía Moctezuma, no, pues quiero un pescado fresco. Pues ahí mandaba a sus nahuales, ¿no? Porque cómo se lo van a traer fresco, ¿no? O también decíamos, oye, se me antojó una nieve, ¿sale? Pues vas aquí al volcán y cómo se la llevaban al momento. Entonces, pues fíjate que hablando de tradiciones de nahuales y todo eso, también en una ocasión cuando hicimos un capítulo especial de nahuales compartimos cierta parte de un ritual que se supone es para convertirte en nahual, aunque no es la fórmula completa, evidentemente. Porque en ese ritual, nuestro invitado Juanito nos dice que muchos de ellos no lo necesitan, ¿ah? ¿Te exactamente, acuerdas? o sea, porque como tú dices, hay unos que se transmiten de generación en generación, pero aún así, lo poco que recuerdo de este ritual es que es muy importante el paso de los 13 saltos hacia atrás. Y este ritual habla de que la persona que es el nahual tiene que buscar un lugar sagrado. ¿Cuál es un lugar sagrado? En medio de la naturaleza todo es sagrado. Exacto. Pero él tiene que buscar este lugar justamente en una zona que cuando él esté vulnerable y se esté convirtiendo en el animal que espiritualmente lo elige para que sea, por decirlo así, la transformación, tiene que estar en un lugar seguro. ¿Por qué? Porque en esa transformación él queda vulnerable a cualquier ataque, ¿no? Entonces tiene que meditar. Una vez meditando, tiene que empezar a conectar con los dioses que no son buenos para poder convertirse en la energía del animal que los dioses le digan. No es como que él pueda elegir cada vez en qué animal transformarse. De ahí empieza a pararse, da 13 saltos hacia atrás, que significan los 13 ciclos lunares que hay en un año, ¿no? 13 lunaciones, perdón. Después de eso, vuelve a meditar y en la meditación ya hace un contacto con el universo y es donde se empieza a presentar el espíritu del animal en el que se va a transformar. Se mete el espíritu, él empieza a despojarse de la carne que lo cubre y empieza ya la transformación en el animal. O sea, no sabemos si es cierto, pero de que es impresionante, sí, es impresionante. Y el hecho de imaginarte que realmente una persona puede llegar a hacer una transformación de ese tipo, te vuela la cabeza, totalmente. Y fíjate que yo no había escuchado eso, ¿no? Es la primera vez y nuevamente refieren a la numeración, o sea, la numeración 13, 3, 3, 3, o sea, ese número es mágico también, ¿no? Es universal, trae muchas conexiones, ¿sale? O positivas o negativas. Hace rato también lo mencionaban de la hora del diablo, ¿no? Que es en 3:33, pero también es la hora donde tú también defines qué es lo que quieres, si quieres hablar con él o quieres hablar con Dios. No, tío, es que en temas de numerología y lo que son ritos o creencias prehispánicas, prácticamente yo te aseguro que nos podemos echar un programa completo o más explicando
Sí. todo esto, lo que tiene que ver el 13, lo que tiene que ver el 4, lo que tiene que ver el 2. O sea, cada numerología, tanto moderno como en épocas prehispánicas, tiene una cierta conexión. Pero antes de que nos sigamos con otros temas, a mí me encantaría, reconectando un poquito con tu historia, la que nos contaste de la que nos estacan. Ujú. ¿Tú harías un trato con estos seres si de repente tú llegaras, hicieras la cruz y estacaras a alguno de estos? No, yo, o sea, no, realmente tener ese tipo de experiencia yo creo que sí me daría más, un poquito más de temor, pero así verlos, o sea, Ajá. que me hable un animal o que me diga algo, inmediatamente, si tengo la herramienta, a lo mejor sí lo hago, pero ¿y si no la tengo? Pero vamos a suponer que lo hiciste o Ay, no sé, alguien en tu familia está corriendo peligro y el tío lo hace. Y te dicen, tío, te doy lo que quieras, pero suéltame. ¿Qué sería más para ti, digamos, seductor? ¿El hecho de que te consideran algo o tuvieras evidencia para tu podcast? No, pues mejor evidencia. Bueno, hablando de nahuales, ¿qué pensarías si yo te dijera que muy cerca de aquí hay una colonia de nahuales? Y hay uno que se transforma y lo tienes a tu derecha. Wow. No sabía yo. De verdad, sin broma. Tuvimos un invitado que se llama Juan Luis y gracias a él y Moisés está de testigo porque Moisés fue con nosotros a ese lugar, que por obvias razones no podemos dar la ubicación exacta, pero lo que te puedo decir es que es por unas montañas cerca de acá. Son como 1:30, 2 horas de camino, ¿no? Llegamos a un monasterio. Ese monasterio es de unas madres, que estas madres son enviadas por el Vaticano para investigar a esta colonia de nahuales. Esta colonia de nahuales no es como que se conviertan realmente en un animal. Realmente son humanos que tienen como ciertas diferencias anatómicas a nosotros, a los Sí. por decirse. Yo siento que ellos también son normales, ¿no? No quiero decir que sean anormales, pero tienen como habilidades extras a las que nosotros poseemos. Y estas madres se llevan con ellos, conviven con ellos y están haciendo una investigación sobre ellos. Cuando tuvimos este invitado que contó eso, porque yo ya lo había contado, pero como poquito, él ya, o sea, como que se metió un poco más en el tema. Profundizó mucho. Exacto, porque dio muchísimos detalles que yo no me había atrevido a contar por respeto a la historia de estas madres. Sí. Y él nos Tampoco dijo les digas así, que, Luisito. que probablemente... y Las él nos religiosas, dijo- llamémoslas mejor. Vaya. para las que no- religiosas. Y él nos dijo que probablemente, o que él iba a pedir permiso para ver si podríamos llegar a entrevistar a un ser de esta colonia. Pues si nos invitan, yo creo que ahí sí le atoramos ahí gustosos. Pero fíjate que es interesante. Yo no sabía de esta. No, pues yo de también esta cuando historia. nos contaron, porque Moisés estaba ahí y Moisés no formaba... vamos es a- más, ni siquiera existía el podcast cuando fuimos. Moisés también se quedó así con la boca hasta el ombligo cuando nos empezaron a contar todo Yo eso. creo que acá lo interesante, o sea, mandaron por parte de una religión, mandaron a hacer esta Católica. investigación. Lo que me llama mucho la atención también es la parte que mencionas que estas personas realmente no sé si ya tengan alguna malformación o algo. No, es o malformación. O sea, es... No, tú los ves como personas normales, pero por decir, te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo en la gente que somos comunes, ¿no? Hay muchas personas que nacen con una habilidad nata para escalar. Ok. ¿Por qué? Porque la punta de sus dedos son un poquito más ancha Más que las de anchas. nosotros. O sea, son diferentes. La anatomía que ellos tienen son un poco diferente a mis dedos, a los de René, a los tuyos ok, quizá. ok. Que ellos tienen como más fuerza en las falanges o a la compresión. Y hay unos movimientos en escalada que se llaman monodedo o bidedo, que cuesta mucho sacarlos porque es literal con un dedo soportar todo tu peso para poder subir. Y bidedo, pues obviamente son 2 dedos, ¿no? Entonces es como un tipo de estas características, ¿no? Como que es una habilidad Una diferente. habilidad diferente, sí, claro. ¿Por qué? Porque tu anatomía es un poquitito diferente, pero ese poquitito hace la diferencia. Sí, pues yo creo que si ¿Entiendes? hacen esa visita, pues nosotros contentos también de acompañarlos, ¿no? Porque sí, No, es que ya la hicimos. ya lo hicieron. Ya hicimos esa visita. La bronca aquí es que... Accedan a una entrevista. Exactamente.
Esa es la bronca. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en algún momento estas personas pues tienen que darse a conocer, dar a luz todo esto que tienen, o sea, no sé, son superpoderes o son habilidades que tengan de hacer este tipo de cosas, pero sí estaría de lujo, ¿no? Que tuviéramos esa... Imagínate. Y es que es parte de lo que nos comentaba nuestro invitado, porque dice, o sea, cada quien tiene habilidades o Sí. capacidades diferentes, dice, y en algún momento ellos nunca pierden su razonamiento, como normalmente se cree. Él, en alguna historia que contó Luis en ese episodio, él hace referencia a que, dice, incluso un perro cuando lo pateas, muerde. Entonces, hay personas que como tú y como yo tenemos una infancia a lo mejor fácil, a lo mejor difícil, y los que nos va bien en la vida, pues agarramos un cierto camino, y a los que nos va mal en la vida, pues tenemos otro cierto camino. Y hay tanto personas que tienen capacidades o habilidades, digamos, extranormales, que si les fue bien en la vida, pues chido, ¿no? Sí. Incluso llegó a hacer referencia de que son personas acá respetables y de un estatus social bastante bueno, si así lo quieres. Pero todas esas historias negativas son de esas personas que de repente pues les fue muy mal en la vida y decidieron tomar pues, un camino completamente de, pues, si así lo quieres, de resentimiento, venganza y hasta odio, ¿no? Tan solo hablando de historia, pues tú lo dijiste, o sea, los emperadores aztecas mandaban a sus nahuales a conseguir cosas. ¿Qué pasó cuando viene la conquista? Obviamente todo ese conocimiento se empieza a dispersar y a esconderse, y es por eso que se vuelve como algo muy secreto y que no es para todo el mundo, ¿no? Sí. Fíjate que a mí lo que me llama la atención ahorita, y que fueron allá, no sé si este tipo de personas es familia, son cercanos, es una sola comunidad. Es una colonia. Es una colonia. Desgraciadamente, René todavía, o sea, yo ya conocí a René, ya éramos amigos, pero René no estuvo presente porque esto tiene... ¿Cómo cuánto tiempo tiene que fuimos, Mike? ¿Como 3 años? O sea, imagínate. Antes del bicho. Tiene todavía más, antes de pandemia. Sí, porque sí estaría interesante. O sea, ya me entró la curiosidad. Yo ni siquiera sabía que íbamos a armar este proyecto. ¿Me entiendes? No, pues, entonces ahorita yo estoy buscando la forma de que realmente mi amigo, que es el que realmente tiene contacto ahí con ellos, que pueda convencer a alguien para poder entrevistarlo, aunque guardemos su identidad, sí, ¿no? Claro. No sé, es algo que a nosotros, está muy loco. a mí me voló la cabeza cuando lo conocí, a Moisés también, y ahorita que René se enteró en Está el muy loco, capítulo de mi amigo. Yo no me estoy imaginando, o sea, ahorita esa No, pero no te imaginas a alguien con cara de lobo. No, pero esa comunidad donde, o sea, están, pues ellos hacen su día a día, ¿no? Al final de cuentas, pero también, ¿qué pasará? Llevan una vida normal. Exactamente, pero sus transformaciones, todo lo que... es que no se transforman. O sea, nada más son las habilidades. Eso es lo que yo te quería decir. O lo que traté de explicarte. Sí tienen unas diferencias, pero son minúsculas, que si tú platicas con ellos, no las notas. No las notas. No. Y es que fíjate, o sea, por ejemplo, hay muchas cosas que antropomórficamente se trata de atenuar para la historia, porque pues obviamente hay ciertos relatos en donde cuando el conquistador español vino aquí a México y se topó con ciertos gigantes, todo eso se anotaba y se mandaba, digamos, a la vieja España. Y entonces estos relatos, si así lo quieres, fantásticos, se quieren atenuar diciendo que la gran mayoría de los que venían de España eran unas chingaderitas de 1.40, de 1.50, y que obviamente cuando se topaban contra los nativos de aquí, por ejemplo, si tú analizas el penacho de Cuauhtémoc que tienen allá secuestrado en Europa, era para una canijo alta de 1.90, que para un ser de 1.50... pues era un gigante, ¿no? Sí. Pero eso no exime de que realmente sí había gigantes de hasta 3 metros viviendo aquí que podían con un montón de españoles. ¿Eh? Sí, claro. Tan solo, a mí no se me hace muy... ¿Cómo podría decirte? Porque hay escalones pequeños en las pirámides, pero también hay escalones gigantes. Muy grandes. Para el altísimo, carnal. Exacto. Vaya. Pero sí, estos temas, la verdad, digo, muchas veces te dicen, ¿quieres ocultar la verdad? Expóngala, ¿no?
Entonces, hay muchas cosas que las tenemos aquí en la jetota, pero obviamente las ponen en una película, las ponen en una sátira, y cuando tú las quieres como que tomar como verdaderas, Sí, te ridiculizan, te satirizan, y ¿qué es lo que hace? Que pues, Pues es que ¿cómo es la mejor manera de esconder las cosas? Ocultándotelas a plena vista, ¿no? Pues bueno, Moisés ya nos está haciendo señas que nos va a cobrar más si seguimos nos tardamos acá. más. Pero antes de despedirnos, yo sí quisiera que contaras tu última historia que sea muy impactante, que no sea tan larga, Sí. pero que digas, en este momento sentí que hasta ahí iba a llegar. tío, y que no sea la vez que viste en calzones al dólar, por favor. No, o sea, no, esa no. fíjate que la vez y lo impactante a mí que me ha sucedido fue este tema de La Llorona. Ese fue como que la cúspide, porque se van a pasar muchas cosas, pero Cuando tu hija, ¿no? cuando con mi hija, porque ya escucharlo, o sea, y que no nada más sea yo, es otra persona, ese es el punto donde la piel se te pone totalmente chinita. Te digo, el tío curioso quería ver si pues, podías visualizar o ver algo, pero pues creo que tengo un ángel también atrás que me dijo, hey, no salgas y no te asomes. Que es lo mismo que decía el dólar, ¿no? Que cuando pues tú estás acá en la edición solito y llega alguien más, y en este caso creo que fuiste tú el que confirmó el de, ¿escuchaste también eso? Sí, y historias que nos han pasado también, lo que mencionaba ahora en el tema de los podcasts, es muchas veces el tema de las luces, o sea, es muy recurrente en nosotros cuando vamos a algún lado. Incluso él mencionaba en el radio. A mí sí me dio un poco de miedo porque siempre decían, oye, es que en el fondo de la radio pues aparece una niña, ¿no? Pero el día que nosotros estábamos hablando precisamente, es que cuando nosotros grabamos siempre se va la luz. Cuando dijimos siempre se va la luz, Se fue la luz. Taca. se fue la luz, así tal cual. Y incluso llegó el chico de controles y apretó y dijo, Y hey, nada. bueno, aquí nunca se va la luz. O sea, ¿qué pasa? Y en la casa de dólar, pues realmente no tenemos la protección, pero siempre o se caen los cuadros, o se apaga la luz, incluso apenas como si hubieran aventado una canica. Yo creo que eso es lo más, pues lo más paranormal que nos ha pasado en el momento, ¿no? Bueno, yo quiero hacer un experimento con ustedes, si me lo permiten. Se los voy a comentar ahorita que ya no estemos en cámaras, pero si resulta, pues obviamente lo vamos a contar en las redes sociales, tanto ustedes como nosotros. Y yo creo que de esta manera terminamos el capítulo de hoy. Excelente. ¿Vale? Me dio mucho gusto tenerte aquí. No, la verdad. Ahora yo también te voy a decir tío, porque ya adóptame como sobrino. Sí, claro. A todos los del equipo, Juanito principalmente, que es el más pequeño de aquí. Y te quiero agradecer porque de verdad me pasé un momento increíble contigo. Tus historias están súper interesantes y creo que hicimos, tanto René, tú y yo, un clic súper chido, fluido, en donde compartimos experiencias al azar que quizá mucha gente ya había escuchado la mayoría de las que contamos, pero creo que es como hacer un recuento de todo lo que hemos tenido durante la primera y segunda temporada. Entonces, pues igual si quieres decirle algo a la gente que te está viendo, eres libre de hacerlo y también repetir tus redes sociales para que te puedan seguir. No, la verdad, agradecerle a Luis René, la verdad me la pasé súper bien, o sea, súper bien. Yo creo que conectamos con muchas historias y la verdad agradecerle también a toda la gente que nos va a estar viendo. Que nos soportó síganlo tanto tiempo, ¿no? A 271 Podcast, síganlo y sobre todo Enfrascados Podcast. El podcast. Entonces, Lo que nos puedes sigan. repetir y yo emulo la voz. Exactamente, Enfrascados Podcast. El podcast. Y a todos los sobrinos, a toda la gente que nos va a seguir, sigan las redes sociales. Happy Jaco, todas las redes sociales, Instagram, Facebook. Pues bueno, tío, así como dice Luisito, pues vaya, un sobrino más. Ha sido todo un gustazo Muchísimas compartir gracias. historias. De repente, como dice Luisito, hemos estado como que mezclando experiencias y pues qué chido. Yo creo que de eso se trata. Más que nada, la finalidad de este podcast, porque para nosotros es muy importante generar comunidad en donde las personas que han tenido experiencia, y pues qué mejor que ustedes, que les llegan un montón de historias. ¿Por qué o para qué? Para que todos aquellos que de repente se identifiquen con las historias digan, no soy el único. Exactamente. Y de repente, así como ustedes los dicen, si nadie más les cree, Nosotros sí les creemos. Por Y eso te voy a decir algo, que en nuestro grupo de WhatsApp todo mundo te cree. te cree, exactamente.
Eso es lo que más nos gusta a nosotros, ¿no? Que prácticamente ellos nos cuentan las historias y me dicen, es que yo necesitaba a una persona que me dijera, sí te creo. Tú me entiendes. Es que mi verdad no puede ser la tuya. Yo te voy a hablar en base a mi experiencia y si a mí me pasó, es mi verdad. Si no me crees, bueno, allá tú. Pero eso no quiere decir que sea mentira. Exacto. Pues bueno, tío, de nuevo, como dice Luisito, también, tanto para ti como para Doller y los miembros de Enfrascados Podcast, el podcast. Esta es su casa. En el momento en el que ustedes quieran venir también a contar y colaborar con nosotros, créanme que de todo corazón son bienvenidos. Y pues no me resta más que agradecerles a ti y a todo el equipo que están aquí, que no los ven detrás de cámaras, pero pues bueno, gracias por hacer el viajezote y en algún momento esperamos también hacer el Muchísimas viaje gracias para a allá. ustedes. Gracias por todas las atenciones. Y bueno, amigos, pues lamentablemente hemos llegado al final de este episodio. Si tú llegaste hasta este momento, por favor, escribe en la cajita de comentarios, yo lo logré. No se olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les avise cuando subimos nuevo contenido y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook e Instagram como 271 Podcast y en TikTok como 271.podcast. De igual forma, aquí abajito en la descripción de este video van a encontrar el enlace para que nos puedan seguir y unirse a nuestra bonita comunidad que tenemos en WhatsApp. De esta manera van a ver todos los videos que grabamos aquí, que no salen en este video, pero detrás de cámaras la verdad se ponen bastante chidos. Y bueno, también si nos quieren mandar alguna historia con evidencias, lo pueden hacer directamente al correo electrónico que es 271podcastoficial@gmail.com. Y si quieren un tatuajito hecho por mí, me encuentran directamente en mi Instagram personal que es luiski1. Les recuerdo que en mis redes sociales absolutamente todas me pueden encontrar como rene.nana con H al final. Y recuerden, amigos, que no importa el chismoso que sea el Luis, el Dollar o el tío, la verdad no se encuentra allá afuera. La verdad, amigos, se encuentra con nuestros amigos de Enfrascados Podcast Podcast. y adentro de cada uno de nosotros. Adiós. Bye. Bye. Fíjense.